Bueno, buenas a todos y a todas. Bueno, vamos a dar inicio más o menos a lo que les anticipé en la publicación del Facebook. En principio vuelvo, no me canso de redundar, el agradecimiento y sobre todo la importancia que que tiene la participación de ustedes en los foros, en las distintas actividades, las intervenciones, las consultas, las inquietudes que me están haciendo de forma personalizada. En esta ocasión mi idea es hacer una recapitulación de aquellas inquietudes o patrones, digamos, generales que pude ir descubriendo o identificando, ¿no? Descubriendo suena como demasiado osado, pero sí identificando en el testimonio y en las narrativas de cada uno de ustedes, que en muchos casos se las respondí de una forma individualizada, o ya sea porque así me la hicieron llegar o porque les respondí el comentario en la publicación, pero considerando que a lo mejor no todos y todas tuvieron la posibilidad de leerlo, y que me parecen cuestiones y disparadores interesantes que justamente salieron de ustedes, no se me ocurrieron a mí, pero sí me han dado el puntapié, la pauta para poder hacer extensivo una serie de cuestiones que creo que les van a ser significativas y utilitarias, por lo menos para lo que resta. Por eso yo la importancia que me parece que tiene la posibilidad de socializar y de que nos leamos entre todos y todas, ¿no? Porque la inquietud o lo que particularmente en este contexto, lo que le puede estar pasando a uno, puede estar siendo, digamos, extensivo a varios o a varias. ¿Sí? Entonces, dos cositas respecto del foro de presentación, que ya tiene ya estamos cumpliendo un siglo del foro de presentación. No hay problema, pero hay digamos, cuestiones que se extendieron un poquito, no importa, lo importante es que lo pudieron aprovechar y que bueno, que pudieron participar con sus presentaciones de acuerdo a esas tres consignas que les había dado como disparadoras respecto de la elección tanto de la universidad como de sus carreras. Para paliarles un poquito la ansiedad, una primer cosita que quería destacar, que veo que se repitió mucho, ¿no? Es como la ansiedad o la inquietud por tener un acceso ya directo, si se quiere, a la práctica o a la cultura disciplinar específica de la carrera que ustedes van a seguir. Es decir, la gente que estudia administración hotelera, empezar a estudiar idiomas o empezar a estudiar algún conocimiento, si se quiere, aplicado a lo que es digamos, la práctica profesional o la práctica laboral, al igual que pasa con la gente de enfermería o con cualquiera de las carreras que hayan ustedes elegido. Bueno, si tuvieron una aproximación al plan de estudio, de todos modos esto lo vamos a desarrollar en su respectivo momento. Van a tener que esperar, si se quiere, un poco para eso. El plan de estudio tiene una lógica, es decir, tiene una razón de por qué se estructura de una determinada manera, que es la que adopta la Universidad de Quilmes, que se trata primero de, básicamente, se los digo a grandes rasgos para después retomarlo con profundidad en su momento, un primer ciclo, que es el que están atravesando ustedes a través del ciclo introductorio para introducirlos a lo que es la alfabetización académica transversal, a cualquiera sea el campo de conocimiento en el que ustedes se enmarquen. Luego va a venir un tramo de que se le denomina ciclo inicial o diplomatura, en el que ustedes van a tener una aproximación a materias o asignaturas de formación general
particularmente de la cultura disciplinar, ya sea los que eligieron economía y administración como ciencias sociales, en los que ustedes van a estudiar, excepto la gente de enfermería, que ya vamos a hablar, que tiene su plan de estudio una lógica aparte, y ya les voy a explicar por qué en su organización y secuencia. En el resto de las carreras va a pasar que ustedes primero van a tener que empaparse de un conocimiento más genérico a través de materias como historia social general, historia del pensamiento económico, introducción al pensamiento social, en caso de la gente de economía, estadística, introducción a la economía. Luego va a venir un circuito, digamos, de cursadas más orientadas, pero que aún preservan esa generalidad, que son las materias orientadas, si se quiere, y recién después, en lo que se llama el ciclo superior de la carrera, las últimas 15 o 18 materias de cada carrera van a estar focalizadas, sí, en lo que es el ejercicio o el entrenamiento, por así decirlo, directo al campo de inserción laboral o profesional de cada uno. Eso para que lo tengan en cuenta y para que se aireen un poco y sepan con lo que se van a encontrar, por lo menos en los próximos 2 años, ¿sí? Más o menos. Luego, otra cosa que me parece, como les digo esto, que a lo mejor les diga, uy, qué bodrio, yo quería ya empezar a estudiar, no sé, la reglamentación de las aduanas o las unidades de medida para la gente que estudia comercio exterior. Le estoy diciendo una estupidez porque si hay algo que no conozco es de comercio internacional, ¿no? Pero cuestiones que tienen que ver más directamente involucradas con el campo, que para poder llegar a eso se necesita una formación general en el cuerpo de saberes que constituyen la economía y la administración. Pero sobre todo teniendo en cuenta otro factor que detecté, que muchos ya vienen con recorridos previos en los que quizás sí tuvieron una formación más profesionalizante, si se quiere, ¿sí? Con tecnicismos. Hay muchos de ustedes que ya tienen, qué sé yo, un desenvolvimiento porque su práctica laboral se dedican o laburan en un estudio contable o laburan o son profesionales. Hasta hay un compañero, Franco me parece, que eligió, no me acuerdo, una carrera de economía porque salió de una escuela técnica y lo motivó toda esta cuestión del pensamiento organizacional, ¿no? De la organización industrial en su caso, me imagino, que debe haber venido por ahí digamos, y todas las disciplinas y los conocimientos que conforman esta unidad de análisis o este objeto de estudio que es la organización. Y está muy bueno ese puente y ese ejemplo que el compañero tendió, porque aparentemente dos cosas, una persona que sale de una escuela técnica como técnico en electromecánica, uno piensa, bueno, debe tener interés en seguir una ingeniería o en seguir una tecnicatura, a lo mejor en electromecánica, en química, en algún, pero sin embargo uno puede rescatar de una materia o de un trayecto, de un recorrido, algunos saberes que están ahí, subyacentes, es decir, que no se condicen con el sentido común de lo que son esas prácticas o de la relevancia que tienen determinadas competencias. Y bueno, el pensamiento organizacional en la formación técnica es un ejemplo. Por lo tanto, no hay un distanciamiento entre si se quiere, un saber que proviene de la técnica con un saber que proviene del campo organizacional y del campo de la administración. Van a ver que esos puentes y esas relaciones los van a poder construir, ni hablar la gente de enfermería, que ya tiene, porque se dedica o al cuidado de determinadas poblaciones o que se desempeña laboralmente con prácticas de esa envergadura. Bueno, lo que van a hacer, por supuesto, a través de la carrera es profesionalizar, conceptualizar, darle el poder del si se quiere, el relativo poder de la ciencia
a esos conocimientos que a lo mejor ustedes ya tienen, ¿sí? De repente, pero que desconocen la forma de conceptualizarlos, de nombrarlos, y ahora se van a encontrar con herramientas que no excluyen las herramientas que ustedes ya pudieron construir muy significativamente en su práctica cotidiana o en su práctica de trabajo, sino que se van a ensamblar y le van a dar aún más poder a eso. Bueno, esas dos reflexiones me llamaron la atención y las quería recuperar y hacer extensivas a todos y a todas. En el caso del segundo foro de comentarios que hicimos o actividades, acá tengo el machete, lo voy a ampliar un poco porque esto de estar tanto tiempo en la computadora, me imagino que nos pasa lo mismo a todos. No sé, es un grado más de astigmatismo o miopía que del que nos vamos apropiando. Bueno, con relación a los comentarios que ustedes me fueron haciendo, que ustedes fueron desarrollando acerca de la pregunta acerca de las estrategias de aprendizaje, de estudio específicas con las que se están familiarizando inscriptos en este primer estadio de su vida universitaria. También algunas cositas para evitar que se confundan y que de estas reflexiones también se desprendan tips o sugerencias para que ustedes se las apropien. Con relación a los organizadores gráficos, aquellos y aquellas que utilizan muchos me pusieron como estrategia de estudio leo los textos. Bueno, desde ya es una redundancia eso. O sea, es lo primero que hay que hacer. El primer paso es tener una lectura, ¿sí? Un acercamiento al texto, luego tener una lectura más inferencial, crítica, en profundidad, es decir, lo que ustedes están viendo, por ejemplo, en lectura y escritura académica acerca de los abordajes y las especificidades de la lectura en la universidad, no está al pedo ahí colgado, sino es para que ustedes lo puedan también incorporar a sus propias prácticas, con lo cual el ejercicio de una lectura crítica no constituye al estudio la totalidad del estudio en sí mismo, sino que es una primer parte, por supuesto fundamental, de la que luego van a desprenderse otros pasos, ¿sí? El organizador gráfico, yo se los planteé a ustedes no como una receta, sino como una antesala, que vuelvo a repetir, queden ustedes si tomarlo, dejarlo, o a lo mejor desde una lectura crítica, digamos ya crítica cuando hablo de una lectura a conciencia, tomando los apuntes correspondientes, las notas marginales, las notaciones en los apuntes, las marcaciones. De ahí ya directamente puede salir una síntesis escrita sin pasar por esta instancia de mediación del mapa conceptual. Si la necesitan, perfecto. Ahora, si no la necesitan y quieren economizar el tiempo y tienen la posibilidad de hacer, como les digo, ese salto cualitativo de la lectura a la escritura y ya directamente hacer un resumen, una síntesis escrita que a ustedes les permita de paso, colateralmente, esa es la ventaja, poder mirar los efectos colaterales de cada práctica de estudio que nosotros elijamos, en este caso, la posibilidad de ya ir familiarizándose con el ejercicio de la escritura, porque como habrán visto, ya tuvieron sus instancias de evaluación, las primeras, nada se responde con un cuadro, con un gráfico, y tampoco con una idea acotada, si se quiere. Una cosa es una idea sintética, otra cosa es una idea que es insuficiente, si se quiere. Entonces, ya la familiaridad que supone el ejercicio de ir escribiendo y con sus propias palabras, poniéndole su propio sesgo, lo que ustedes fueron entendiendo, marcando, apuntando de las lecturas, ya ahí dan un salto. Si necesitan el organizador gráfico, está bueno, porque el organizador gráfico lo que les permite es saber qué se relaciona con qué. ¿Sí? Como lo dice la palabra, ordenar el conocimiento, sistematizarlo visualmente, pero indefectiblemente en algún momento ustedes eso lo van a tener que traspolar a lo escrito. Si ustedes van al parcial, en este caso, bueno, tienen una naturaleza particular,
por ser domiciliarios, pero ya vamos a hablar del tema, pero supónganse que es un parcial presencial convencional como el que todos conocemos, a libro cerrado, en el que son preguntas para que ustedes den cuenta de conceptos a desarrollar. Y ustedes lo único que hicieron en su casa fueron mapas conceptuales o FLET. Después, al momento de la escritura, a lo mejor van a quedar como medio trabados, porque hay cierto vocabulario o ciertas formas de articular la idea en la que ustedes no ejercitaron justamente en el momento del estudio. Mi consejo es usar los organizadores gráficos siempre que los necesiten, pero nunca prescindir de la síntesis escrita o del el resumen escrito. Es decir, de que ustedes se tomen el tiempo de poner en palabras y elaborar presuntas respuestas o presuntos resúmenes de cada texto. Bien, eso por un lado, una primera cuestión. Una segunda cuestión que también me dijeron, y apareció mucho más de lo que yo, con mucha más naturalidad de lo que yo esperaba. El tema de dónde recurren para consultar, evacuar, si se quiere, las dudas puntuales que les pueden llegar a aparecer respecto de un contenido, respecto de alguna idea que no les queda clara con el material informativo, bibliográfico o alguna duda que se les presenta en las actividades, que van a consultarlo al Google, van a consultarlo a Internet. Que yo ahí les planteé, hay una doble, digamos, una doble vía de interpretación. Por un lado, va en consonancia con toda esta cuestión que planteamos de la autonomía, de que ustedes como universitarios estén siendo capaces y puedan identificar aquellos circuitos digamos, que les pueden llegar a ser funcional, convenientes ante una determinada necesidad, pero cuidado, sobre todo con Internet y con el manejo de las fuentes. Sobre esto van a tener unidades temáticas para trabajar puntualmente en las materias que están haciendo en el ciclo introductorio. La gente de sociales lo va a trabajar en LEA, la gente de economía lo va a trabajar en TEA, el hecho del trabajo con fuentes, el cómo validar fuentes de información que circulan, cómo mediatizarlas, cómo citarlas, ¿sí? Los repositorios de artículos académicos, en fin, en su debido momento lo van a ver en el marco de lo que proponen esas materias. Pero a los fines inmediatos yo les digo, si ustedes van a una fuente de internet desconocida, o mismo si ustedes quieren buscar la definición, supónganse, de trabajo, porque no les quedó clara, o no les quedó claro la contraposición entre el concepto de trabajo desde la concepción de Ricardo y la concepción de Marx. Entonces buscan en Google cuál es la diferencia entre Marx y Ricardo para pensar el trabajo. Bueno, hay muchísimas dimensiones y aspectos desde los cuales se puede pensar esa diferencia. Según la fuente que les acerca a Google, pueden hacer énfasis en una dimensión que a lo mejor no es la que se está, digamos, queriendo administrar desde la materia. Conclusión: la mejor fuente de consulta, sobre todo si su duda es puntual, es precisa. Vuelvan, si quieren, a releer el apunte 2 del encuentro anterior que hicimos, que yo ahí les puse unos tips acerca de la formulación de dudas, acerca de cómo elaborarlas, acerca de... Bueno, en fin, pero el interlocutor en ese caso tiene que ser el docente o la docente, el interlocutor de sus dudas, no Internet. Eso dejémoslo para más adelante, cuando realmente aprendan. Por eso no se anticipen a poder vigilar, hacer una vigilancia de esa información que traen en Internet, no solamente una vigilancia científica, sino de poder descubrir si lo que está diciendo Internet es lo que realmente la materia espera a lo que ustedes apunten, porque a lo mejor la materia está apuntando sobre el mismo objeto, sobre la misma idea, para otra cosa.
y ustedes dicen, ay, encontré, bueno, lo entendí de acá. Sí, bueno, pero no te está preguntando lo mismo. Por eso, presten atención a los textos de referencia y la fuente de consulta privilegiada sea el docente. El docente o la docente no se van a ofender, no los van a sacar cagando, no los van a tratar mal, menos en este contexto, ¿sí? No se va a suponer el hecho de que tengan una duda, no implica que no se haga la cabeza con que implica que el docente puede llegar a pensar que no presté atención o que no. No. Acá la universidad, y creo que esto se los dije, las dudas y las consultas son más que legítimas. De hecho, cuanto más dudas o más consultas tengan, pueden ser un indicio de que, digamos, tienen una relación con el conocimiento y con el aprendizaje que es la que se espera, que es la que se espera justamente por parte de la cursada y por parte de la institución. Bien, eso como segunda cuestión. Bien, estamos a tiempo. Un tercer factor que ya lo escribí, pero creo que no lo dije, y si lo dije, perdón, pero lo redundo. Cuidado también con las consignas en las que se les está solicitando una opinión personal. Una opinión personal o una argumentación propia, o en las que se les pide que proporcionen o que elaboren su punto de vista o que comuniquen su punto de vista. Esas respuestas tienen que estar formuladas y justificadas sobre la base de los textos o de los conocimientos que ustedes tienen que adquirir en la materia. Yo les puse un ejemplo a un comentario de un compañero o compañera que fue por ahí más o menos la cuestión que me planteó. Si ustedes se les da una pregunta, ejemplo, ¿no?, acerca de que manifiesten su punto de vista sobre las consecuencias del neoliberalismo. No sé qué. Bueno, esa pregunta no está ahí porque cayó de un catre, sino porque se relaciona directamente con algún conocimiento, saber que ustedes del cual ustedes están apropiando en la materia, y por lo tanto tuvieron bibliografía obligatoria en la que se desarrollaron o se explicaron conceptos o factores que tienen que ver con la historia, con la política. Ustedes van en todo caso a tomar posicionamiento, y para justificar ese posicionamiento se van a tener que basar en aquello que vieron en la materia, aquello que leyeron en los textos que están como bibliografía obligatoria. Es decir, tiene que haber una diferencia entre la opinión probablemente, o el posicionamiento de ustedes sea el mismo, pero la importancia no recae en la opinión, sino en la argumentación de esa opinión. Entonces ahí es donde va a estar el foco evaluativo, en si ustedes se apropiaron del material de la materia para poder elaborar esa justificación o no. Porque si ustedes dicen, estoy en contra del neoliberalismo porque genera desigualdad social, sí, bueno, yo también estoy en contra, pero eso te lo puedo decir sin haber leído ningún texto, digamos, o sí, pero o habiendo leído textos en otro trayecto o en otra instancia de mi formación o de mi vida personal, pero la idea es que ustedes, el insumo para la justificación y la argumentación de los posicionamientos sean los textos y los conceptos y las ideas que desarrollaron en las materias, y que con eso justifiquen o desarrollen. Lo mismo para toda respuesta, o sea, ninguna respuesta puede estar carente de justificación. Otro ejemplo con el que me crucé, también lo hago extensivo porque puede pasar, que se les da un texto de referencia y se les pide que analicen, por ejemplo, la pretensión de objetividad del texto. Es algo que tanto la gente de economía está mirando en TEA, la gente de sociales puede mirar en LEA, puede mirar en CPT. La pretensión de objetividad del autor en un determinado texto, analícenla. Bueno, ¿ustedes qué van a tomar para analizarla? Algunas pautas de estilo que están en el texto, ¿sí?, que representan, que hacen a ese discurso
al discurso científico o académico, que ustedes habrán ya aprendido que como característica, si se quiere, tiene una de sus características es la pretensión de objetividad, por más que nunca llegue a hacerlo, si se quiere, por más que nunca llegue a alcanzarlo. Sobre esa base, el lenguaje dispone una serie de elementos como el uso de verbos en la conjugación verbal impersonal, el uso de voz pasiva y demás, cuestiones que también vieron en las materias. Entonces, si ustedes se les solicita analice la pretensión de objetividad, bueno, ustedes van a tener que analizar esos componentes de estilo del texto, y los van a tener que justificar. Es decir, no basta una respuesta decir la pretensión de objetividad se analiza porque el texto está escrito en modo impersonal. Bueno, de ser así, justifiquen, por lo menos extraigan algún pasaje del texto. A través de este pasaje o a través de esta cita podemos identificar cómo el autor se trata de despersonalizar, es decir, no habla en primera persona, no usa el yo. Bueno, en fin, digo, pero que concéntrense siempre en la justificación, de que cuando se les pregunta por el qué o cuando se les da una consigna que dice analice, no solamente se agota en el que ustedes lo nombren, sino y fundamentalmente en que ustedes lo justifiquen. ¿Y cómo lo justifican? Justamente con los contenidos que vienen en las materias. Desde ese lugar lo tienen que justificar. Bueno, ay, parece que los estoy cagando a pedo, ¿vieron? Soy tan dulce y tan payaso en el Facebook que acá me pongo... Bueno, vamos a tratar de este video cerrarlo en 31 minutos y no tener que... una otra cosita que apareció, que me dijeron, el tema de que utilizan como estrategia de estudio repetir en voz alta. No es lo más recomendable, es decir, primero es una pérdida de tiempo, segundo la repetición en voz alta no es un mecanismo que sea funcional para afianzar el conocimiento ni la comunicación de ese contenido a través de la escritura, sino a lo mejor es una práctica que tenemos más ligada a cierta escolarización, que lo que nos invitaba es a memorizar. Como les dije en un principio, acá la memorización no es lo que tiene que estar ponderado, sino la comunicación, ¿sí? Entonces el hecho de que ustedes se pongan a repetir un texto en voz alta básicamente no sirve. Es preferible que inviertan ese tiempo de estudio diseñando estrategias como la lectura crítica o a lo mejor sí la reflexión del texto, o una vez que tengan el resumen armado por escrito, si tienen, yo les confieso, cuando era estudiante inicial, yo me sentaba con mi vieja en ese momento y le decía, y me autoevaluaba con ella, es decir, le daba los apuntes y yo le iba contando y relatando el aprendizaje, pero no con los fines de memorizarlo, sino con los fines de organizarlo, de amalgamarlo, de poder entramar las ideas. ¿Sí? Pero no, si ustedes me dicen repetir en voz alta, yo me asusto porque pienso que están memorizando o tratando de memorizar. Bueno, vamos a cortar acá. Yo con este video, como les anticipé, van a tener acompañado 2 tutoriales. Uno en los que vamos a ver puntualmente consideraciones acerca de la evaluación en la universidad. En este caso ya acontecieron las primeras experiencias, pero sí para que ya las tengan más masticadas para lo que se viene, porque van a ser muy evaluados y muy evaluadas a lo largo de sus vidas. Y por otro lado, una cosita que les quería también presentar con el tema del Google Docs y algunas consideraciones de Word. Y con esto estaríamos cerrando ya el tercer encuentro. Bueno, un beso para todos y todas. Nos estamos hablando, comunicando, leyendo, abrazando. Ahí estamos.